Bueno, entonces ya que estamos todos conectados y ya siendo las 5 en punto, entonces vamos a dar inicio al foro. Queremos agradecerles a todas las personas que están conectándose para participar en este foro número 6. El día de hoy nuevamente tenemos al ingeniero José Álvaro Cristancho, quien nos va a acompañar en la charla que está programada para el día de hoy, que se titula Parámetros de crecimiento y potenciales de rendimiento en diferentes regiones tropicales de los materiales Palmelitzirat, guinensis e híbrido. La ingeniera Alejandra López también está conectada el día de hoy, pero tiene algunos problemas de comunicación. Entonces, pensaría yo que vamos a dar inicio al foro y posteriormente, pues, la ingeniera nos va a apoyar con el tema de la moderación de las preguntas y respuestas. Queremos contarles que utilizaremos esa cajita, pues, de preguntas y respuestas para que nos ayuden a poner las inquietudes que tengan y estas, pues, se darán respuesta final del evento. El ingeniero José Álvaro nos ayudará a contestar sus inquietudes. Y también, pues, aprovecho para contarles que hay algunos palmicultores que nos han pedido el favor que les enviemos como unos certificados de la capacitación. Pero entonces, pues, o sea, realmente lo que nosotros estamos compartiendo en estos foros es el conocimiento de los diferentes ingenieros en diferentes temáticas agronómicas que sean de interés para los palmicultores y que lo puedan aplicar en sus plantaciones. Por ese sentido, consideramos pues que en lo que nosotros no podemos darles un certificado de capacitación, sino lo que estamos haciendo es transmitiendo pues esta información. Entonces, por esa razón, los eventos van a quedar grabados siempre y si ustedes gustan, pues también vamos a poder compartirles esa información por el link del Drive. Entonces, pues no siendo más, ingeniero José Álvaro, entonces lo dejo con nuestra audiencia. Gracias, Carolina, por la presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchándome, por dedicar una hora para ver un poco sobre los parámetros de crecimiento. Sabemos de que es una muy buena herramienta para manejar los cultivos de palma de aceite. Yo cada vez hago la promoción de que dejemos de hablar de que el cultivo está bonito, de que va bien, sino hablemos con datos. Comparémonos con algunas curvas o con algunos datos que hemos ido generando. La recomiendo que ojalá ustedes, cada uno en su cultivo, vaya generando su curva de crecimiento para cada sitio y para cada unidad de manejo. Los rendimientos potenciales, pues, uno compra una semilla con un rendimiento potencial, pero como vamos a ver, ese rendimiento potencial depende de varios factores para que se pueda alcanzar. A veces uno, cuando por ejemplo va a Guatemala, en los años iba uno y pues llegaba muy animado con gente que hablaba de que producía 36, 42 toneladas en los materiales guinensis, y uno pues cuando viene, por ejemplo, a Colombia o a Perú, pues uno quisiera también sacar eso, pero a veces no es tan fácil porque el clima es diferente, los suelos son diferentes y a veces las prácticas también cambian un poco. Entonces la idea es hoy hablar un poco lo que yo he visto desde Perú hasta Guatemala en rendimientos, tanto de los materiales guinensis como el material híbrido. Ya ustedes conocen muy bien las semillas Palmelip, es una historia de 80 años haciendo mejoramiento y la verdad que uno los ve en campo, son materiales que tienen muy buenas características, tanto las guinensis como los híbridos, que creo que es de las mejores semillas para uno poder establecer una plantación en condiciones de América tropical. Bueno, la importancia de los parámetros de crecimiento, cada vez pues, uno como agrónomo pues, se pregunta cuáles son las importancias y también los dueños quieren saber cuál es la importancia de hacer esas variables de crecimiento, porque también uno va a incurrir en unos costos para el registro de las variables de crecimiento. Lo primero que siempre yo respondo es que permite hacer un seguimiento cuantitativo a las respuestas del cultivo ante la implementación de alguna práctica de manejo. A veces, pues de acuerdo a la fisiología de la palma, siempre decimos que debemos de esperar 2 hasta 3 años para poder ver el impacto de alguna práctica de manejo. Por lo que yo he notado es que cuando
un fertilizante, una práctica de manejo es muy buena, la palma lo empieza a mostrar en el corto tiempo y lo podemos medir con las variables de crecimiento, que lo vamos a mostrar más adelante. Permite generar curvas en el tiempo de materia seca. Recuerde que la materia seca es muy importante en la palma de aceite porque está muy relacionada con el peso seco de los racimos. Entonces, si tenemos más materia seca, tenemos una capacidad de almacenar más nutrientes y por lo tanto una capacidad de tener mayores pesos de racimos y mayor productividad. El área foliar es muy importante cuando queremos hablar en palma de aceite. Recuerde que las hojas son los paneles solares de la palma de aceite. Si tenemos una muy buena área foliar y coincide con buenas lluvias, buenos suelos y buenas prácticas de manejo, pues podemos tener buen índice de área foliar y por lo tanto buenos rendimientos. Son de mucha utilidad en el ajuste de los planes de nutrición. Yo cada vez los utilizo más y yo pienso que el doctor Álvaro Costa, el doctor Tomás, los amigos de Malasia Air los utilizan mucho para ajustar el plan de nutrición, porque sabemos de que si tenemos unas plantas que no están creciendo muy bien, nos toca hacer ajustes para que también tengamos unos crecimientos anuales de materia seca, de área foliar, y por lo tanto nos toca complementar nuestros planes de nutrición. Si ya estamos llegando a los niveles de materia seca y de área foliar adecuados, y índice de área foliar adecuado, pues vamos a mermar un poco el programa de nutrición y lo vamos a ajustar un poco, lo vamos a llevar un poco más suave. Permite tomar decisiones de cuántas hojas podar. Yo siempre recomiendo que ojalá antes de hacer una poda tomemos el área foliar, contemos las hojas y calculemos el índice de área foliar para que siempre lo mantengamos alrededor de 5.7, puede ser 5,5 a 6, si queremos hablar de un rango. En muchas plantaciones ya lo estamos utilizando para el tema del raleo. Siempre cuando el índice de área foliar se nos está yendo muy alto, pues nos toca ver el tema de raleo porque las palmas empiezan a competir, empiezan a irse un poco más erectas y pierden mucho peso del racimo. Cada vez que uno hace raleo, las palmas vuelven a ocel, que es el conjunto de hojas, y por lo tanto ganamos en peso de racimos. Importa definir las densidades de siembra dependiendo del sitio. Entonces todo esto lo podemos utilizar cuando hacemos las variables de crecimiento. Referente al componente de rendimiento, pues es importante que en la ahora hay mucho software y todos andamos con un smartphone donde podemos con las diferentes aplicaciones ir llevando el número de racimos que produce cada palma, ojalá tenerlo por mes y anualmente. Ahora algo que me gusta con los híbridos es que uno puede llevar cuánto produce inflorescencias en cada palma, cada mes y cada año se puede ir llevando este tema, entonces es bien importante también tenerlo. El peso de racimos promedio es muy importante porque también esa combinación de número de racimos por buen promedio es lo que nos da una muy buena productividad. Ojalá que puedan hablar de kilogramos por palma, que es una medida también que otros cultivos se utilizan y pues en palma también la invitación es que lo hagamos. Toneladas por hectárea de racimos de fruta fresca es lo que finalmente pues en muchos de los pequeños agricultores o los agricultores que venden fruto es por lo que nos pagan. La tasa de extracción pues es finalmente el negocio en el que estamos involucrados. La idea es tener toneladas de aceite por hectárea. Entonces eso es lo que vamos a un poco de todos estos temas de variables de crecimiento, de rendimiento, perdón, de las diferentes interacciones que tenemos de variables de crecimiento y rendimiento. Recuerden que el rendimiento potencial de cada sitio está dado por tanto en toneladas como en aceite, está dado mucho por la lluvia. Cada vez me convenzo de que la palma de aceite es un manejo de agua, de suelos, de mejores prácticas de manejo y de la genética o de los diferentes cultivares, ya sea de guinensis e híbridos, que los vamos a ver más adelantico. Las variables de crecimiento también dependen de la expresión de la cantidad de distribución de lluvias,
Por ejemplo, yo he visto que las curvas de crecimiento de los materiales son muy diferentes en Guatemala comparados con unas de Perú, comparados con uno de Colombia. Igualmente, por ejemplo, dentro de Colombia, las curvas de crecimiento de un híbrido en Urabá son muy diferentes a las que tenemos en Santander, en los llanos, y son esa combinación de lluvias, suelos y de buen manejo. También depende pues de la implementación de las prácticas de manejo. Yo pienso en los últimos congresos, cuando hemos estado en Guatemala, en México, acá en Colombia, pues uno, y cuando me reúno con los amigos de Malasia, uno cree que ya yo creo que ya las prácticas de manejo están como muy uniformes a nivel mundial, ya casi todos hablamos el mismo idioma. La diferencia está en quién implementa las prácticas de manejo y le hace seguimiento. También pues depende un poco del cultivar genético, si tenemos un híbrido, si tenemos un guinensis, de la edad y de los programas de nutrición, porque yo he notado que esas variables de crecimiento también dependen de la fertilidad del suelo, de cuánto llueve y de cuánto fertilizo. Como decía anteriormente, cada vez se tienen más claras las prácticas de manejo para el cultivo de la palma de aceite. Lo que existe son diferencias en el clima, suelos y tipo de productor. En los últimos años, pues uno ve las diferencias en estrés hídrico. Cada vez, por ejemplo, el año pasado Guatemala estaba pasando por una época de sequía casi de 6, 7 meses. Colombia también al inicio del año 4 meses, 5 meses de sequía. Entonces uno ve que esas diferencias de clima golpean mucho la productividad, que dependiendo del suelo, pues uno ve que algunos suelos ayudan a mitigar ese impacto climático, y pues si el productor es juicioso, hace una muy buena colocación de hojas, buena colocación de molds, también ayuda a mitigar el tema del estrés. Yo creo que pues cuando uno ya habla de estas prácticas, que cada vez yo las menciono en mi charla, pues digamos que ser palmero relativamente es fácil. Yo creo que ya todos sabemos de que eh, cuando uno quiere ser un buen palmero parte de una buena selección del sitio, que es la lluvia y el material genético. En el día de hoy, pues vemos de que los materiales elite son materiales que pueden producir 40, 35, 40, 42 toneladas, como lo vamos a ver en las diferentes regiones de América tropical. Si uno quiere producir bien, debe tener todo el tema de los drenajes, que eso es algo importante. Todavía año ya empecé después del tema del COVID, ya empecé a visitar fincas, pero uno ve que todavía uno ve que las fincas estamos fallando mucho en el tema de los drenajes. Va uno al campo y este año que se han acentuado las lluvias, uno ve muchos sitios encharcados, drenajes que no funcionan, y pues finalmente todo eso nos lo va a cobrar la palma. Recuerde que cuando uno es buen palmero suma, y cuando no hace la práctica, pues hay unos números que yo pongo acá que empiezan a restar. Riego, pues es muy importante este año que está lloviendo bien. Uno pues diría que riego no es tan importante, pero el año pasado que estábamos con periodos de sequía de 5 a 6 meses estábamos hablando de riego. Entonces yo pienso que en La Palma lo que debemos de aprender es a combinar muy bien. Yo veo que más fincas están utilizando diferentes indicadores de niveles freáticos para definir el tema de drenajes, de riego, de cuándo arrancar el riego, de cuándo empezar a hacer una práctica de mitigación de la falta del agua. La descompactación es otra práctica que cada vez tenemos que irla utilizando para mejorar los drenajes, para mejorar desarrollo de raíces, para manejar el tema de la acidez. Uno cuando empieza a mirar todos los suelos, pues de Perú, de Colombia, y algunos suelos de mismo Guatemala, de Honduras, tienen problemas de acidez. Entonces el manejo de la acidez es bien importante. Y yo pienso que La Palma lo paga muy bien, el tema del manejo de la acidez. Yo también veo que cuando uno es juicioso con el tema de las enmiendas, tanto de corrección como de mantenimiento, uno tiene también mayores potenciales de expresión de los diferentes materiales. Algo que yo he aprendido con los materiales CIRAD es que son susceptibles al bajo magnesio
o expresan mucho los síntomas de magnesio. Entonces, si no quieren ver esos síntomas de magnesio en un material de cruce LAME, la idea es que corrijamos la acidez, que apliquemos las enmiendas, que aplicamos una buena fuente de magnesio para poder tener un cultivo de mejor tonalidad y mejor color. El control de las gramíneas es muy importante. Siempre que voy a una finca, la idea es que tengamos el mínimo de gramíneas, ojalá que no tuviéramos gramíneas y que pudiéramos hacer establecimiento de coberturas. Malasia y pues ahora ya muchas fincas de Colombia tienen todo el tema del establecimiento de la mucuna bracteata, que es de las mejores coberturas. Yo siempre la recomiendo para suelos que son un poco más afectados por pedregosidad, por mucha arena. Para los híbridos, por ejemplo, es una muy buena combinación el tema de la mucuna, porque el híbrido también responde muy bien al tema del nitrógeno, entonces va muy bien, va muy de la mano, buena cobertura con buen nitrógeno, buena cosecha de agua, buen reciclaje de nutrientes y por lo tanto muy buena producción en el tema del híbrido. Manejo la polinización, cada vez queda más claro que eh, la mayoría de los materiales se benefician con una muy buena polinización asistida. Es el tema de muchos de los materiales LAME y del híbrido en Colombia, que cada vez hemos visto de que el híbrido gana más protagonismo debido a que se está haciendo la polinización con ANA, como nos comentaba el ingeniero Libardo, que es una muy buena cosa. Ya vemos de que los híbridos responden muy bien. La nutrición balanceada también es algo que debemos de manejarlo, depende de dónde estemos ubicados, no podemos dar una receta que sea general para todo el mundo. Lo que sí he aprendido es que la palma, la nutrición debe estar más o menos alrededor de 7, 8 o 9 kilogramos por palma para ser muy productivos y que no le adicionemos otro tipo de estrés al cultivo de la palma de aceite. El manejo sanitario, pues es muy importante, todo el tema de monitoreo de plagas y manejo de enfermedades. Algo también que yo he aprendido a ver es que los materiales CIRAD, por ejemplo, con el híbrido, pues ya no tenemos tanto ese problema de pudrición de cogollo, hay unas pequeñas incidencias, pero se manejan muy bien, entonces el híbrido sale ya como una alternativa para manejar ese tema de pudrición de cogollo. Con lo de la polinización cada vez vemos mejores rendimientos. Los sitios que no han decidido sembrar híbrido y que permiten de que la palma pues sufra la PC y se vayan recuperando, siempre he notado que los materiales CIRAD se enferman mejor del tema de la pudrición de cogollo. Con un buen manejo de potasio también el tema de la marchita letal se mitiga un poco con los materiales CIRAD y con la siembra del híbrido. Del dosel, los materiales CIRAD responden muy bien a una poda, digamos, prudente y pues en la mayoría de los casos no necesitamos raleo. En algunos casos de suelos fértiles que hemos visto en Guatemala, de pronto se ha visto la necesidad de ralear a 143, pero en general la genética de los materiales Palmelit son diseñados para que no sean raleados. La idea es mantenerlos con una muy buena poda y con esto vamos a tener muy buenas producciones. La cosecha pues alrededor de los 10 días o a veces en los híbridos los alargamos un poco más dependiendo del sitio. No podemos estandarizar para los híbridos cuál es el ciclo de cosecha más adecuado, porque por ejemplo no es lo mismo cosechar en los llanos, en Santander o en Urabá o en el mismo Ecuador, porque los días de ciclos de cosecha son diferentes. El reciclaje de nutrientes, yo cada vez me convenzo de que los dos materiales o cultivares, las guinensis y los híbridos, responden muy bien al manejo de la biomasa. Cada vez estoy más contento con los resultados que vemos con las aplicaciones de tuzas, de cenizas, de fibras, de la colocación alrededor del plato. Algunos son más atrevidos y colocan las hojas dentro del plato. Y si tienen unos buenos ciclos de cosecha y sin tanta fruta desgranada, pues han respondido muy bien. Lo hemos visto en Santander, en suelos arenosos, donde hemos colocado en cerca de 2.000 hectáreas las hojas al plato y la plantación ha respondido muy bien. Uno ve que se reactiva todas las raíces del plato y todo el tema de la nutrición. Y el enfoque pues de todo esto es que lo manejemos por sitio y no nos copiemos mucho lo que están haciendo en las otras sitios, sino que hagamos nuestra propia receta para cada lote y para cada plantación.
Referente a los patrones de crecimiento y los rendimientos están en función de las lluvias, ya lo dije, la fertilidad de los suelos, la profundidad efectiva. A veces nosotros como agrónomos tenemos que mirar cuál es la profundidad efectiva que tiene nuestro suelo. Generalmente los cultivos que rinden muy bien es porque no tienen limitantes en la profundidad efectiva, ya sean cantos rodados, ya sean arcillas, ya sea el nivel freático muy superficial. La idea es que aprendamos a manejar muy bien la tabla de agua o el nivel freático, que en aquellos suelos que tengamos muchas pedregosidades, muchos contenidos de arena, pues nos hagamos estrategias diferentes de colocaciones de mulch, ya sea vía de hojas podadas, vía todos los subproductos de la planta, la oportunidad de la implementación de las mejores prácticas de manejo. Se tiene alta variabilidad entre los países, especialmente en distribución de lluvias y características de suelos, por lo tanto las curvas de crecimiento y de productividad son diferentes. El contraste se puede hacer mejor para los materiales guinenses. Creo que en América tropical pues somos un país donde hemos sembrado las 1.760.000 hectáreas con muchos materiales guinenses y por eso pues hemos generado más datos. En híbridos estamos alrededor de unos 120.000 hectáreas. Es un área pequeña pero que cada vez tiene más información y hay más palmeros animados con los híbridos en condiciones del trópico. Mucho de este tema de seguimiento de parámetros de crecimiento pues lo hemos adoptado de los amigos de Malasia, de los amigos de Indonesia, que son muy juiciosos y ellos muy amablemente nos han regalado estas curvas. Ellos siempre han hablado de que ojalá que tuviéramos palmas que tengan un dosel de cerca de 160 kilogramos de materia seca por palma, que tengamos 40 hojas con 4 kilos, que en la medida en que lleguemos lo más rápido al sexto año ya estamos con palmas con 160 kilos, mejor porque tenemos más potencial de productividad. Ellos también han hecho como unas curvas de rendimientos de acuerdo a la edad. Ellos siempre nos han hablado de que la palma en la etapa prime o principal pues llega a rendir entre 35, de 28 hasta 35 toneladas y en la medida que la palma se va envejeciendo pues va perdiendo un poco el potencial de rendimientos, especialmente en buenos suelos y en buenas condiciones de lluvia. Entonces digamos que mucho de lo que nosotros hacemos está basado en lo que los amigos de Malasia nos han mostrado. Copiamos las metodologías, pero estamos generando datos para América tropical. A veces la gente piensa que siempre estamos utilizando datos de Malasia, pues la idea es que nos referenciemos, que estemos aprendiendo las metodologías de ellos, pero que estemos sacando los datos para nuestras propias variedades. Algo que siempre nos han enseñado los amigos de Malasia es que si uno es juicioso con un buen manejo, rápidamente al año sexto ya está hablando de 30 toneladas, con palmas que van entre 140 hasta 180 kilos de materia seca del dosel, que eso lo consigue uno con hojas de 4.5 kilos por 40 hojas por palma. Yo creo que ya tenemos bastante información. Los amigos de Grepalma hicieron una publicación acerca de las variables de crecimiento. Yo también en las diferentes charlas, visitas, he distribuido nuestro manual de variables de crecimiento. Son muy fáciles de tomar, siempre seleccionamos la hoja 17, hacemos todo el conteo de los foliolos, identificamos el punto donde tomamos los 6 foliolos, medimos el largo y el ancho del foliolo, medimos la sección transversal, ahí mismo podemos tomar la muestra para el análisis foliar y de raquis. Algo que yo siempre recomiendo, ojalá es que todas estas variables estén acompañadas con los censos de plagas y enfermedades, que de una vez estemos recopilando toda esa información y que no sea un doble trabajo para las plantaciones, sino que al mismo tiempo que estamos haciendo el censo de plagas, estamos haciendo las variables de crecimiento, estamos tomando las muestras foliares y de raquis para que todo sea más eficiente y podamos ser más rentables en el cultivo de la palma de aceite. Bueno, la pregunta que uno siempre hace es qué variables de crecimiento registrar y en qué frecuencia. Entonces las variables de crecimiento registrar están en el número de hojas verdes. Es algo muy importante.
Los amigos de Guatemala, los que son más juiciosos, lo hacen cada cuatrimestre para tomar decisiones de cuántas hojas podar. Sección transversal de la hoja es de los más importantes. Uno cuando mira los asesores de Malasia, la gente de Malasia, es un parámetro que siempre lo tienen dentro de sus programas de nutrición. Yo siempre recomiendo que lo midamos, es muy económico medir la sección transversal del peciolo, solamente necesitamos un calibrador para medir el ancho y el profundo y ya tenemos la sección transversal del peciolo. El área foliar de la hoja pues involucra el conteo de los foliolos, la medición del ancho y el largo de 6 foliolos, la altura del estípite es algo también que debemos de empezar a medir y si no lo han hecho, pero es muy importante porque sabemos cuál es la tasa de crecimiento que tiene la palma anualmente. Sabemos de que si está haciendo algún tipo de competencia las palmas, porque cuando la palma empieza a crecer mucho es porque tiene algún tipo de competencia por luz y se nos detiran las palmas, entonces es un punto donde tenemos que entrar a mirar el tema del raleo. Ojalá que también en el futuro limpiemos todas las bases peciolares y podamos también tomar el diámetro del estípite. Y algunas fincas de Colombia, de Malasia, de Perú lo estamos midiendo. Ese diámetro del estípite es bien importante para dar respuestas a los manejos y también para estimar cuántos nutrientes tenemos reservados en el estípite de la palma, qué frecuencia. La idea es que ojalá uno lo pudiera hacer cuatrimestralmente para la toma de decisiones de poda y ajustes de nutrición. Algunos pues por efectos de presupuesto lo hacen semestralmente y lo mínimo que uno pide sería que lo hagamos anualmente para poder ajustar todo nuestro programa de nutrición, ajustar todo el tema de las podas y tomar decisiones. En algún sitio tenemos que hacer raleo o también hay en algunas ocasiones donde vemos de que el índice de área foliar es muy bajo y lo que nos toca es irnos a un robo de racimos, que en la palma guinensis, por ejemplo el cirat o el palmelid, uno puede irse robando racimos hasta el octavo, noveno, décimo año, y en el híbrido, pues como solamente crece 22 centímetros, yo pensaría que el robo de racimos pudiera irse casi hasta los 15, 16 años y mantener una muy buena densidad de hojas. También pues ahí está la pregunta, dejar más hojas nos dificulta la polinización, muchos es la excusa que siempre tenemos, pero yo cuando bajo Urabá y siempre he tratado de promover este tema, la gente de Urabá ha copiado mucho el tema de dejar más hojas y son los mejores productores, aunque tienen muchas hojas. A veces yo le digo, dejemos 46 y ellos se van hasta 56 y siguen polinizando muy bien. Entonces a veces tenemos la excusa de que dejaron más hojas durante la polinización, pero lo que estamos viendo es que en Urabá, que dejan más hojas, logramos producir 40, 42 toneladas. Entonces, sí se puede hacer la polinización con más hojas. Realizar en muestreo sistemático, la idea es que lo hagamos cada 10 palmas, cada 10 líneas o cada 12 palmas, cada 12 líneas, cada 12 palmas, dependiendo de nuestra siembra y dependiendo del tamaño de la finca. Cuando uno va a Centroamérica o aquí mismo en Colombia, tipo Manuelita, tipo Guaycaramo, pues son 12 por 12 en 10.000 hectáreas, está muy bien, una palmita por hectárea está muy bien. Y como dije anteriormente, la idea es adelantarlo en conjunto con el equipo de sanidad. A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de las distintas regiones de América tropical. Yo siempre lo que recomiendo es que ojalá las fincas puedan crear este tipo de gráficas que anualmente estemos mirando, semestralmente mirando cómo está el área foliar de la hoja en metros cuadrados y cómo está la materia seca en kilogramos. Hay muy buen asocio entre estas dos variables de crecimiento y yo lo que siempre apunto es que como mínimo tengamos hojas de 10 a 12 metros cuadrados y que pesen al menos en 3.5 a 4 kilogramos por hoja. El ejemplo de Colombia, por ejemplo, este año pues hemos estado analizando información de fincas de Colombia y uno ve que cuando uno mira una finca de 9.000 hectáreas uno tiene una alta variabilidad, algunas causadas por las edades, pero por ejemplo algunas también son causadas
por el manejo, a veces no unificamos los manejos, no hacemos manejos específicos y tenemos todo este rango de variabilidad. Lo importante es que uno siempre, ojalá pudiera mandar muchas subplantaciones aquí cerca de 10 hojas con 10 metros cuadrados y 4 kilogramos de materia seca. Cuando se combina con una muy buena precipitación y buen manejo, tenemos muy buenos rendimientos y muy buenas rentabilidades en el cultivo. Toda la información que yo estoy mostrando acá son de materiales CIRAD. A veces los amigos de Malasia pues nos habían recomendado que las hojas tuvieran 5 kilogramos y área foliar de 10, pero lo que estamos aprendiendo es que los materiales CIRAD a veces con 8 kilogramos, 8 y medio metros cuadrados de área foliar por hoja funcionan muy bien, y entre 3 y 5 hasta 4.25 puede uno tener unas productividades. Entonces por eso es bien importante que cada finca haga este tipo de análisis y lo haga en los diferentes materiales. En esta finca, por ejemplo, ya creamos una tabla donde, dependiendo de la edad de la siembra, pues tenemos nuestro número de hojas. La idea es que ojalá en paras menores de 8 años tengamos el mayor número de hojas, que también tengamos una muy buena área foliar, ojalá ya al octavo año, que tengamos muy buena materia seca también al octavo año y un buen índice de área foliar. Por ejemplo, esa finca, cuando este año revisamos la información, la decisión que tomamos es que muchos de estos cultivos que eran menores de 13 años todavía necesitaban complementos de la nutrición, complementos de aplicaciones de algún tipo de materia orgánica para tener unas palmas con mejor desarrollo de área foliar y de materia seca. Siempre estamos correlacionando pues las variables de crecimiento con la productividad. Uno lo que aprende a ver es que cada vez que tenemos palmas con unas hojas más gruesas, con mejor sección transversal, pues fácilmente le llegamos a las 30, 35 toneladas. Cada vez que tenemos palmas que no crecen muy bien, pues la productividad se queda abajo. Este es el ejemplo también con el área foliar. Cuando tenemos área foliares fácilmente de 10, podemos apuntarle a 25, 30, 35 toneladas, pero aquellos lotes donde por una u otra condición no crecen las palmas, pues tenemos menos cultivo. Entonces la tarea de nosotros como agrónomos es identificar estos lotes donde estamos por abajo de 20, 25 toneladas, hacer una estrategia diferente que ayude a mejorar el crecimiento, los rendimientos, el índice de área foliar. Pues cada vez aprendemos de que palmas que llegan a tener índice de área foliar cercano a 5.7 o 6 unidades, pues fácilmente llegan a las 30 toneladas, pero las palmas que no tienen muy buen índice de área foliar y se quedan en 3 unidades de índice de área foliar, pues tienen menos potencial de rendimiento. Entonces la recomendación es que miremos esos lotes que no tienen buena área foliar, buena materia seca, que no tienen buen índice de área foliar, y les hagamos manejos diferentes. Este es, por ejemplo, una finca donde analizamos los rendimientos de los materiales guinensis. En 2017 se combinó, y que en el 2015 llovió muy bien, 2016 hubo una sequía moderada, no tan acentuada. Se hicieron muy buenas prácticas y la plantación alcanzó rendimientos de 35, 40 toneladas por hectárea en cultivos de 10, 14, 15, 16 años, pero esa misma plantación en el 2018 la productividad se cayó un poco a 21.8 por efectos de estrés hídrico y reposición de nutrientes. Los palmeros somos contentos cuando cosechamos 30, 35 toneladas, pero cuando yo voy a hacer la visita y me ir 9, 10 kilos por palma, pues ahí no les gusta. Muchos de ellos quieren bajar la nutrición, y por eso cuando se combina una época de déficit hídrico y un bajonazo de fertilización, pues la plantación se empieza a caer y a perder rendimientos, como lo vemos acá.
2017 25, 2018 21.8, 2019 19.9. Entonces, digamos de que los materiales Palmelit tienen el potencial, pero cada vez de que hay un efecto limitante, ya sea por lluvia o por recortes de nutrición, la plantación se va a ver afectada. Esto es como para ver un poco el tema de las lluvias. Uno ve que en esta gráfica que en el 2017, por ejemplo, a finales de 2017 hubo un problema de 2 meses de sequía. A finales de diciembre de 2010 hubo sequía. Iniciando 2018 también se presentó una sequía. Y lo peor para el 2019 es que se juntaron casi 6 meses de sequía y es cuando vemos resultados de bajar plantaciones de producir 25 a 19.9 toneladas. Perdimos 5 toneladas por el tema del estrés hídrico y también por falta de ajustar un poco la nutrición para que ayudara a mitigar esa parte de estrés hídrico de la palma y estrés por nutrición. Este es el caso de los híbridos, la misma finca le lleva los datos separados a los híbridos. Vemos de que el híbrido varía por la ME, tanto el clásico como el Fortuna, que es lo que más hemos sembrado en Colombia. El híbrido tiene una mejor tasa de crecimiento del área foliar. Estamos viendo esta diapositiva. Vemos de que en el híbrido a veces podemos producir hojas hasta de 12, de 14 metros cuadrados. Lo que uno ve es híbrido con la metodología que estamos utilizando tienen menos materia seca en el punto que tomamos la sección transversal, de que un híbrido fácilmente con 3.5, con 4 kilos puede producir muy bien. Cuando miramos las variables de crecimiento resumen para el híbrido, pues siempre promovemos de tener más hojas en la etapa joven, como lo vemos acá. Ojalá que a los 6 años ya tengamos áreas cercanas a 10, materia seca de 3.5 y índice de área foliar cercanos a 5.7. Por ejemplo, en esta plantación uno ve que está bajándose en muchas hojas. Pudiéramos tener más hojas para tener un mejor índice foliar y tener mayor potencial de los híbridos. Cuando miramos la correlación, por ejemplo, de sección transversal con rendimiento, vemos de que cuando tenemos secciones transversales de 36, el híbrido puede producir 30, 35 áreas foliares de 10, ojalá un poquito más, 10, 11, podemos llegar a las 30, 35 toneladas. Con materia seca, cada vez que llegamos a materia seca de 4 kilos, podemos apuntarle a las 35 toneladas en el híbrido. El índice de área foliar es algo que todavía tenemos que ir refinando con los híbridos, porque por ejemplo acá uno ve que no hay como una regresión lineal entre el índice de área foliar y las toneladas por hectárea. Uno ve a veces que de 6 hasta 7 unidades de índice de área foliar produciendo 30, 35, 40 toneladas por hectárea. Entonces, a veces en Guinense nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a decir de que si llegamos a 6, 6 y medio, vayámonos a ralear, pero lo que yo he visto es que los híbridos pueden tolerar, o de acuerdo como a la fisiología y a la forma de colocación de los foliolos, pueden tolerar un mejor índice de área foliar o mayor índice de área foliar para producir muy bien. Algo que nos dejó sorprendido, por ejemplo, este año, analizando la información de esta finca, es que los híbridos, a diferencia del guinensis, no han tenido la caída tan dura como tuvo el guinensis. Por ejemplo, 2017 el guinensis terminó en 25, el híbrido en 26, fue un año bonito para esta finca. En el 2018 el híbrido no se cae tanto como a 21 como se cayó en la guinensis, sino que casi se mantiene en 25, y en el 2016, por ejemplo, la guinensis cayó
a 19.9 y el híbrido se mantuvo en 25 toneladas. Entonces lo que estamos aprendiendo es que el híbrido, con las buenas prácticas de manejo y con la polinización con el lana, pues tiene menos pérdidas de rendimiento, y también pues lo que yo creo que el ingeniero Libardo les comentaba en el tema de polinización es que hemos ganado también mejores tasas de extracción. Entonces cada vez el híbrido, tanto para Colombia como para Ecuador, está ganando más importancia y se están volviendo un negocio más rentable porque tenemos más toneladas de aceite por hectárea. Por ejemplo, en condiciones como los llanos y sitios donde se recupera la guinensis de la PC, los cultivares híbridos siguen mostrando mejores resultados de productividad, menores caídas por déficit hídrico, lo anterior reforzado con polinizaciones con talco y polen en antesis, y talco y ana a los 7 y 14 días, que es como la estrategia que están implementando muchas plantaciones. Y uno ve que los cultivares híbridos, pues en esas condiciones de sequía y de estrés hídrico, siempre están produciendo más toneladas por hectáreas los cultivares guinensis. En Urabá, que digamos es los mejores sitios donde el híbrido ha expresado mayores potenciales de rendimiento, el año pasado esta finca terminó cerca de 41,5 toneladas. Este año, con los datos que hemos analizado, está también cerca de 30 toneladas por hectárea. Entonces, una plantación que se sigue manteniendo con lotes de 50 y pico de toneladas. Entonces, uno cada vez ve que el híbrido tiene muy buen potencial. En esta finca, cuando uno asocia el área foliar y la materia seca, ve que, por ejemplo, en Urabá es fácil de tener hojas que tengan 14 metros cuadrados y que pesen 4 kilos. Como le dije anteriormente, ese buen crecimiento combinado con buenas prácticas de polinización ha hecho de que se expresen mejor los rendimientos. Aquí vemos la relación del área foliar, las toneladas por hectárea de 12 kilos llegan a producir, palmas con 9 kilos llegan a producir cerca de 45 toneladas. Lo mismo con la materia seca, palmas que producen cerca de 4 kilogramos, producen hojas con 4 kilogramos, llegan a producir cerca de 40 toneladas por hectárea. El índice de área foliar, como yo decía, todavía creo que en híbrido no lo tenemos definido a qué nivel debemos de ralear. En esta finca, por ejemplo, con índice de área foliar de 8, tenemos producciones cercanas a los 40, 45 toneladas por hectárea. También, y cada vez que uno llega al octavo año es cuando la palma expresa los mejores rendimientos. Esta finca, por ejemplo, desde el sexto año ya empieza a tocar las 25 toneladas por hectárea, que es algo que es muy bueno para la, para la rentabilidad del negocio del cultivo. Esos son, por ejemplo, ejemplos de Colombia. Ahora vamos a ver un poco lo que hacemos en Guatemala. También, por ejemplo, en Guatemala estamos haciendo mucho seguimiento del área foliar y de la materia seca. En las distintas fincas que yo hago las asesorías, siempre estamos viendo cómo vamos ganando, por ejemplo, en materia seca. Esta es una finca que yo entré a asesorar a finales de 2017, ya con el manejo agronómico hemos llegado a palmas con 4 kilogramos de materia seca. Hojas con 4 kilogramos y palmas que ya casi llegan a 170 kilogramos de materia seca por hoja. En el 2018, con este manejo, pues, logramos fácilmente 27 toneladas por hectárea promedio en fincas de 10.000 hectáreas. Con el problema del déficit hídrico de 2019, pues, empezó a caer un poco la producción, y este año pues también hubo de ese déficit hídrico. Por ejemplo, un seguimiento del área foliar del material CIRAD. Vemos cómo fácilmente ganamos casi un metro cuadrado por hoja, que es bien importante, porque ganamos fotosíntesis. En la evolución histórica de rendimiento siempre hemos notado que los materiales CIRAD, aunque vino la sequía, este año se están portando muy bien. Entonces digamos que este año, por ejemplo, estos materiales ganan, fácilmente se cayeron a 18 toneladas, pero el material CIRAD produce 26 toneladas.
En este tiempo de estudio, de seguimiento, hemos ganado 11.2 toneladas por hectárea más en el CIRAT versus el Ghana en condiciones de Guatemala. También algo que me ha gustado de los materiales CIRAT es que por su genética responden mejor al tema de nutrición. Uno ve que en la medida en que pone una dosis más creciente se tienen mayores toneladas por hectárea, como lo vemos en esta gráfica. Y creo que cuando hicimos el análisis, este era el material que mejor respondía este año al tema de la nutrición. Algo también que encontrábamos era que tiene las menores tasas de crecimiento, por lo tanto va a tener una vida útil más larga y más aprovechamiento en el tiempo. Como le decía anteriormente, pues mucho de la palmicultura en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, México se golpeó los últimos años por las sequías que hubo en el 2018, 2019 y este año, arrancando el año, tampoco no fue de las mejores precipitaciones, pero digamos que después de mayo se han venido teniendo muy buenas lluvias en Guatemala, las plantaciones ya han venido recuperándose un poco, pero se siente el 2019 todavía este año y pues ahora eh, desafortunadamente con lo del huracán que tienen, pues hay sitios en Guatemala donde ahorita están con demasiada agua, en Honduras con 1000 milímetros en 3 días y Guatemala con casi 300, 500 milímetros en 3 días. Entonces, digamos que el cambio climático cada vez se siente en el cultivo de la palma de aceite, pero lo que uno ve es que los materiales CIRAD siempre tienen como esa capacidad con buen manejo de mantenerse arriba de las 20 toneladas y en un promedio de 3 años, por ejemplo, los CIRAD cierran con 24 comparados con este otro material Ghana que termina en 21 toneladas por hectárea. Eh, de acuerdo pues a la información que manejamos en esas fincas, pues el área del Petén tiene lluvias que colocan a Guatemala casi en zonas con algún nivel de marginalidad para producir palma de aceite, con casi 5 meses donde hubo sequía y eso nos golpea notoriamente los resultados. En Honduras también pues hacemos acompañamiento. Honduras también es un país donde se siembra mucho material CIRAD. Están muy contentos con las respuestas. Eh, Siempre estamos haciendo seguimiento a todos los parámetros de crecimiento. Por ejemplo, aquí estamos viendo el área foliar de una finca de 14.000 hectáreas en las distintas edades. La recomendación que siempre tenemos en esta finca es la nutrición en las siembras jóvenes para tener un área foliar al quinto, sexto año cerca de 10 metros cuadrados y poder tener mejores rendimientos. Lo mismo tenemos, perdón. La idea es que en la materia seca también ojalá al quinto, sexto año tengamos hojas entre 4 y 5 kilogramos, que cuidemos mucho las hojas. A veces los materiales están diseños, están, digamos, mejorados, producir más racimos, a veces se nos va a mano y cortamos muchas hojas y ese corte de más de hojas pues, son estrés a la palma y pues nos cae con los rendimientos. La idea es que ojalá mantuviéramos al menos 40 hojas por palma, que es lo que se recomienda. En el tema del índice de área foliar, siempre estamos juiciosos mirando a ver cómo mejoramos el índice de área foliar. Eh, También yo soy sincero, hay fincas hay sitios donde no llueve muy bien, tienen suelos arenosos, suelos pedregosos, donde no es fácil también causar esos cambios, pero la idea es que, digamos que a esos suelos con limitantes les hemos diseñado estrategias diferentes de colocación de tuzas, de colocación de raquis, de cenizas, de colocación de hojas más cerca al plato, de siembra de coberturas como la mucuna para lograr una mejor expresión de crecimiento y de productividad. Este es un ejemplo también de Honduras, donde tenemos de que fácilmente a veces llegamos a las 35, 40 toneladas, pero en la medida en que se nos va envejeciendo el cultivo, pues se nos va cayendo la producción en algunos sitios. Perdón.
Este es otro ejemplo en el 2019 también que pues por efecto de la sequía se nos cayó la productividad en Honduras. En Perú pues es un país también donde siembra mucho los materiales CIRAD. Eh, Uno ve que también a través del tiempo pues los cultivos van ganando más materia seca, pero todavía nos falta hacer más esfuerzos, por ejemplo, en los primeros años en fertilizar mejor para tener unos palmas con mayor materia seca y mejor productividad. Lo mismo sucede con el área foliar. Las plantaciones jóvenes todavía les falta un mejor programa de nutrición para tener mayor expresión del área foliar. A veces se nos va mucho la mano cortando hojas y a la palma con menos de 30 hojas y por lo tanto también afectamos el tema de productividad. Esta diapositiva lo que quiero mostrar es que dependiendo de la densidad y el área foliar manejemos las hojas. Yo cada vez recomiendo que no digamos que siempre vamos a podar cada 6 meses o cada 4 meses, sino que podemos, de acuerdo al índice de área foliar, la idea es manejar índices de área foliar alrededor de 5.7, que es el resultado de tener 57.000 metros cuadrados dividido 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Y aquí pueden ver que dependiendo de la densidad y el área foliar de la hoja, el número de hojas que debemos de dejar por palma cambia. Por ejemplo, si tenemos una densidad de 128 con hojas de 8 metros cuadrados, nos toca dejar 56. Si tenemos 128 con hojas de 14 metros, solamente dejamos 32. Si tenemos 140 con 8 metros cuadrados por hoja, tenemos que dejar 51. Pero esas mismas 140 con área foliar de 14 debemos dejar 29, 30 hojas por palma. Entonces, bien importante mirar ese tema para definir el índice de área foliar. El número de hojas, cuando lo correlacionamos con rendimiento, pues uno ve que los mejores rendimientos están por aquí, 36, 38 hojas, cuando tenemos densidades de 160 palmas por hectárea, que es el caso de Perú. En Perú también fácilmente podemos llegar a las 25 toneladas por hectárea. Yo pienso que a veces en Perú uno ve que hay una limitante que es que se fertiliza poco, pero si uno fertilizara con 8 a 10 kilos, alrededor de 8 kilos por palma, perdón, pudiéramos tener rendimientos de 27, 30 toneladas por hectárea. Este es otro ejemplo de Perú, también de que a veces todavía falta la cultura de cuidar las hojas verdes, a veces se nos va la mano, las palmas con muy pocas hojas. Eh, Vemos de que la materia seca todavía nos falta mejorarla mucho en los cultivos jóvenes. El área foliar igualmente, en los cultivos jóvenes, por falta de nutrición, se ven afectados con menos áreas foliares y por lo tanto menos área foliar en la palma. La idea es que 360, 400 metros cuadrados, pero uno ve que en los primeros años todavía falta área foliar en el cultivo. Índice de área foliar también uno ve que muchas de las fincas de allá manejan índices de área bajos y por eso nos afectan los rendimientos que tienen las plantaciones de Perú. La materia seca del dosel que la vemos en esta gráfica, también uno ve que muchas de las plantaciones están quedadas y por lo tanto pues se afecta la productividad. Uno ve que en Perú hay sitios, yo veo que los suelos de Perú, el clima de Perú fácilmente llega a 30 toneladas por hectárea, 27, 30, pero por el manejo de nutrición que hacemos nos quedamos produciendo 20 a 25 toneladas por hectárea. La recomendación es que ojalá si usamos los materiales guinensis Palma Elite, tengamos estos indicadores de crecimiento, que en la medida en que la palma se va volviendo más vieja, pues tengamos más materia seca por hoja, más área foliar por cada hoja, mayor número de hojas y mayor índice de área foliar. Siempre tratemos de manejar ese 5.7 en guinensis que nos funciona muy bien. La guinensis yo veo que responde muy bien al tema de eso seco de la hoja y a índice de área foliar cercano a 5.7. Los híbridos, lo que he aprendido es que
pues 128 es una muy buena densidad, de que el peso seco de la hoja, debido al punto donde estamos tomando la medición, con 4 kilogramos está muy bien. El área foliar, si ojalá estuviera cerca de 2.5, 13 o hasta 14 metros cuadrados de área foliar, por eso el híbrido responde también a un buen manejo de boro para tener hojas más largas, a un buen manejo de nitrógeno, de fósforo, de potasio y de magnesio para tener hojas con mayor área foliar. Y en el híbrido creo que todavía tenemos la tarea de definir cuál es el índice de área foliar óptimo, porque uno ve que con índices de 8 unidades todavía podemos sacar 40 toneladas por hectárea. Algo también que me gusta de los materiales CIRAD, en algunas fincas que yo asesoro en los Llanos y en Santander. Este caso de Santander he notado que los materiales CIRAD se recuperan mejor del tema de pudrición de cogollo y responden mejor a todas las prácticas en comparación con los abros. Por ejemplo, en promedio 5 años se produjo 19.4 toneladas en los abros versus 22.2 en los híbridos. Entonces tenemos casi 3 toneladas por hectárea más en los materiales CIRAD. Eso lo hemos comprobado en Santander y en los Llanos, que es donde la palma se recupera. Algo también que pues uno ve en las fincas y lo habla con los dueños, y cuando hace una combinación buena de materiales, tanto de palmensis, que producen muy bien en el primer cuatrimestre, luego el híbrido empieza a producir muy bien el segundo cuatrimestre, y estos materiales de Liporyagambi pudiera también producir muy bien al final del último cuatrimestre, teniendo una muy buena curva de productividad en la finca. Entonces yo pienso que en una finca ojalá uno pudiera tener la combinación de los distintos materiales. Eh, yo, por ejemplo, siempre en las partes bajas recomiendo que el híbrido le va muy bien. Muchas fincas de las que yo asesoro, pues recomiendo que ojalá las partes bajas las tengamos muy bien sembradas con híbrido, las partes altas con los materiales guinensis, y ojalá también ya pudiéramos empezar a sembrar los materiales de Agambi para poder cubrir mucho el último cuatrimestre en productividad. Soy consciente de que las variables y los análisis de suelos son muy diferentes en los distintos países. Uno ve que hay mucha variabilidad en temas de pH, de materia orgánica, de fósforo, de calcio. Por ejemplo, en Guatemala es fácilmente ver calcios de 23 centimoles, en Colombia, Llanos y Santa, menos de un centimol a veces podemos ver. Igualmente ocurre con magnesio, potasio. Digamos que a través del tiempo los palmeros han venido colocando potasio y han venido mejorando mucho el potasio. Uno ve que la mayoría de los suelos de Perú, de Colombia, necesitan temas de manejo de la acidez. Honduras también estábamos viendo en estos días de que necesitamos manejar la acidez para tener mejores rendimientos. Yo, cuando me pongo a elaborar algunos indicadores que he compartido con los agrónomos, tenemos esta tabla que las pueden utilizar ustedes como una guía de kilogramos de fertilizante por palma dependiendo de la edad, de materia seca, de área foliar, de número de racimos, de peso de los racimos, de kilogramos por palma, que es lo que estábamos hablando al inicio, toneladas por hectárea, del número que debemos de mantener para producir esas 32, por ejemplo, 40, al menos mantener 40, tener racimos que lleguen a producir casi 28 kilos, que la palma produzca al menos 12 racimos, que es que tengamos 6 meses sin problemas de déficit hídricos con 2 racimos, con 2 hojas, son 12 racimos, que los índices de área foliar estén cercanos a 5, 7, 6, materia seca del doser cerca de 280, como lo veíamos a los amigos de Malasia, el área foliar del dosel que estén cercanas de 40, de 400 metros cuadrados por palma. Como consideraciones, pues tenemos de que los cultivares palmerinenses han sido sembrados con mucho éxito en distintas regiones tropicales de Latinoamérica. Cultivares Palmalit guinensis e híbridos mantienen la curva de producción en el tiempo. Es algo muy bonito de los materiales guinensis, que uno
casi se proyecta para 25 o 30 años produciendo, teniendo una curva de producción muy sostenida. Los cultivares palmelid en general tienen menor tasa de crecimiento anual, por lo tanto yo he visto que hay fincas que llevan el cultivo a 30, 32, 33 años, que es muy bueno comparado con un guinensis que crece 60, 80 centímetros, que a los 20 años o 15 en algunos casos nos toca hacer el tema de renovación. Los cultivares palmelid han mostrado menor impacto de la incidencia de la PC y mejores tasas de recuperación y de rendimiento, especialmente en las zonas de recuperación. Los cultivares híbridos clásico Fortuna han mostrado buenas curvas de rendimiento. Los materiales CIRAD por la tasa de crecimiento en el caso de guinesis alrededor de 36 a 40 centímetros por año, y los híbridos de 18 a 22 centímetros por año tienen mayor vida útil y la curva de rendimiento es mantenida en el tiempo. Los materiales guinensis con buena distribución de lluvia alcanzan y pueden mantener alrededor de las 30 toneladas por hectárea. Los materiales guinensis con riego y sin afección por la pudrición de cogollo fácilmente uno la punta a 34, 36 toneladas por hectárea. Los cultivares palmelid híbridos con buena distribución de agua en el año, niveles freáticos alrededor de 60, 80 centímetros y buenas prácticas de polinización y manejo pueden alcanzar y mantener las 40 toneladas por hectárea de racimos de fruta fresca. La combinación de los cultivares palmelid, guinensis e híbridos permiten tener una buena oferta de fruta durante todo el año, como lo mostraba anteriormente. Estos eran, muchachos, los que tenía programado para esta hora. Teníamos de charla. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias Carolina por invitarme y Alejandra también y Mauricio. Gracias. Bueno, doctor Álvaro, muy buenas tardes para todo el auditorio. Realmente pues le agradezco mucho que nos esté acompañando nuevamente el día de hoy. Ya habíamos tenido su participación en 2 de nuestras sesiones previas con información muy importante